Muy buenos días para todos los que se conectan en este momento a través de Facebook. Igualmente saludamos a todos los que se conectan con nosotros a través de la plataforma Meet, en Facebook como Derecho y Propiedad, igual aquí en Meet, para que se conecten con nosotros a esta capacitación de engaño sobre paternidad y su indemnización. Para eso nos acompaña la doctora Luz Dari Cubillos. Doctora Luz Dari, muy buenos días. Bueno, mientras la doctora de pronto enciende su micrófono, vamos saludando a todos los que se conectan a esta transmisión que se hace a nivel nacional. Para esta capacitación les transmitimos Ya, desde... muy buenos días para todos. Hola doctora, bueno, muy contento que esté con nosotros, que haya aceptado nuestra invitación para hablar sobre este tema importante. Quizás de pronto a muchas personas les interesa este tema y pues de pronto presentan alguna situación o quisieran aprender sobre este tema. Entonces, muy importante esta capacitación que usted nos da el día de hoy. Esperamos sacarle todo el provecho posible. No sé de pronto si ya tenemos las diapositivas para poder iniciar la capacitación. Y bueno, sin más preámbulos, entonces les agradecemos a todos ustedes por conectar con nosotros en esta nueva mañana con Derecho y Propiedad. Nos acompaña la doctora Luz Mari Cubillos. Ella es abogada egresada de la Universidad de la Gran Colombia, conciliadora en Derecho del Centro de Conciliación Constructores de Paz, abogada líder de nuestra área de Derecho Privado de la empresa Derecho y Propiedad, para esta capacitación el día de hoy de engaño sobre paternidad y su indemnización. Bueno, doctora, sin más preámbulos, comencemos. Muchísimas gracias. Muy buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación, participación, entonces, y por la asistencia. El día de hoy vamos a entrar a revisar un tema que en algunos momentos dados nos toca nuestra parte sentimental y nuestra parte económica. Y ahora, ay, aló, ay. Espera, porque creo que surgió esto un impasse. Bueno, doctora, no hay ningún problema. Ya mientras solucionamos esta complicación técnica, vamos saludando a todas las personas que se van conectando con nosotros a esta capacitación, como les digo, a nivel nacional. Vemos que se van conectando desde diferentes ciudades del país. Recuerden que tenemos una gama de capacitaciones para esta semana muy importante. El día de hoy estamos hablando sobre el tema de impugnación de paternidad y todas las indemnizaciones relacionadas. Mañana martes, también a las 9 de la mañana, recordemos la cita, vamos a hablar sobre el tema de estafa o incumplimiento de contrato. Mañana, el día después, miércoles, vamos a hablar sobre el tema de las pensiones, cuándo hay lugar al incremento de estas pensiones y culminaremos el día jueves con el tema de consecuencias cuando el Estado no responde a nuestras solicitudes. Recordemos que esta semana tenemos un festivo a final de semana, el día 7 de agosto. Por esa razón, digamos que tenemos estas 4 capacitaciones y entonces también invitarlos a que se conecten con nosotros para ellas. ¿Listo, doctora? Perfecto, ¿me confirma si se ven ahí las diapositivas, por No, favor? perfecto, la escucho bien y tenemos buena imagen. Sí, señora. Perfecto. Bueno, muchas gracias. De antemano, disculpas por el impasse acá, pero pues todo es de aprendizaje cada día. Entonces, nuevamente, bienvenidos y vamos a revisar un tema, a aprender un tema que es muy conocido de pronto en nuestro medio, en nuestro diario vivir, y vamos a aprender unas pautas para lo cual tenemos abogados especialistas en derecho y propiedad a nivel nacional para si se nos presenta una situación de esta, de inmediato pues tomar contacto con nuestra área de servicio al cliente, nuestros asesores comerciales para obtener el servicio y poder establecer el paso a seguir en cada una de estas situaciones que se nos presentan en el tema de investigación o impugnación de paternidad. Entonces, como ya habíamos indicado, pues el tema que vamos a revisar es la investigación o impugnación de paternidad e indemnización por ser excluido de la paternidad. Es un tema súper interesante. Tenemos un marco normativo que está en nuestra legislación colombiana, está contemplado también en la Constitución
colombiana, en donde nos indican cuáles son los trámites, el paso a seguir, de acuerdo a lo que establece la norma para iniciar estos procesos ante un juez de familia mediante un abogado. Entonces, el marco normativo nos indica las pautas que debemos seguir y los parámetros, las pruebas que se deben llegar en un momento dado de iniciar un proceso de investigación de paternidad o a su vez solicitar la indemnización por ser excluido, que esto es la parte económica que se tiene. El marco normativo, pues tenemos el Código Civil, que nos indica que el hijo concebido durante el matrimonio o durante la unión marital de hecho tiene por padres a los compañeros, cónyuges, compañeros permanentes, a los cónyuges en el tema de investigación o impugnación de paternidad. La ley 1060 del 2006, por la cual se modifican ciertas condiciones, ciertos trámites en el Código Civil, y el artículo 368 es el que nos establece el proceso por el cual se debe iniciar ante el juez de familia. Referente a nuestra Constitución, pues indica el tema de toda familia debe tener un núcleo en la sociedad. Entonces, este punto también está marcado dentro de la Constitución, donde los menores tienen derecho a tener una identidad y conservar los elementos que le constituyen, como el nombre, la nacionalidad y la filiación. Ahora vamos a ver, entrarnos en materia, en lo que es, ¿qué es la paternidad? Es una relación que existe entre el padre o la madre con sus hijos biológicos adoptados. Trata de los derechos y obligaciones que se adquieren en ese momento y hasta desde el momento en que se reconocen y hasta cuando cumplan su mayoría de edad o hasta que cumplan las condiciones que tiene la ley, que tiene la norma para estas situaciones de dar alimentos. Entonces, cuando se tiene estas obligaciones, se deben cumplir, obviamente al 100%, cuando se convive con la pareja, se cumple con todo lo que es el cuidado en casa y las obligaciones hacia el menor van compartidas. Ya en caso de una separación, como a veces suele suceder, entonces hay unas obligaciones y hay unos deberes que se tienen que establecer, que se tienen que pactar hacia nuestros hijos para brindarles un mejor futuro, una mejor estabilidad y una mejor educación. Y obviamente el hecho de que estemos separados no quiere decir que nos desliguemos de esa obligación, nos sustraigamos de esas obligaciones hacia nuestros hijos, pero obviamente pues eso tiene unas connotaciones especiales. Aquí viene uno de los puntos pues importantes que tenemos referente al tema que estamos tratando hoy: presunción. ¿Por qué la presunción? Porque se presume que todo lo concebido durante el matrimonio, durante la unión marital, tiene por padres a los cónyuges o compañeros permanentes, salvo prueba en contrario. ¿Cuál sería la prueba en contrario? Que de pronto hayan sospechas y se practique la prueba que indica la norma, que indica la ley, que se tiene establecido para buscar si realmente es o no es, pues, mi hijo. Entonces es donde entramos ya en materia a revisar el tema de la impugnación de paternidad. Esta presunción, tenemos un término para un tiempo, un término para hacerlo, que eso ya lo vamos a mirar un poco más adelante. Términos que se deben hacer, porque si no, pues prescribe. No podemos y quedaríamos, no podemos dejar de iniciar la acción correspondiente y se quedaría, así se tenga la prueba de que no es nuestro hijo, pero si no se inicia el proceso dentro del término que tiene establecido la norma, se queda con la obligación hasta que esa persona cumpla la mayoría de edad o hasta que se cumplan las condiciones que se hayan pactado en un acta, en una sentencia o en un acuerdo, que es la fijación de alimentos. ¿Qué es la impugnación de paternidad?
Desvirtuar jurídicamente, judicialmente la presunción de paternidad. Sí, se puede dar esta situación con una prueba de ADN que se debe practicar en un centro debidamente acreditado para ello, las pruebas de genética, que serán las que entren a determinar si es o no es, nuestro hijo. En la impugnación de paternidad, tenemos que toda persona tiene derecho a conocer su verdadera filiación, es decir, tener la certeza de quién es el padre o la madre, del cual no solo depende su estado civil, sino de ello derivan derechos y obligaciones, que ya era lo que estaba manifestando, relaciones como son los derechos y obligaciones, sus relaciones en cuanto a alimento, la crianza, la educación, velar por el cuidado continuo, que estas personitas que están nacen a la vida y que están en este mundo, que a veces hay unas cosas que no son tan apropiadas, pues qué mejor que los padres para guiarlos, orientarlos en todo momento y explicarles las situaciones, el porqué de las cosas, porque todo tiene una razón de ser. Aparte de estas obligaciones y derechos que se tienen respecto a los hijos, también es inherente el tema de la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad. En estos casos, la Corte ha sido reiterativa en el tema de establecer y determinar que los hijos tienen derecho a saber quiénes son sus verdaderos padres en caso dado y cuando es la adopción. Entonces acá tenemos esta situación, pero como todo entra a desvirtuar es con la prueba de ADN. Una vez se reconoce la paternidad, ya sea de forma por notaría, por acta de nacimiento, por registro civil, por escritura pública o por algo otro escrito, así como se tiene la voluntad para reconocerlo, no se puede hacer voluntariamente el ir y deshacer esta situación de reconocimiento de este menor. Entonces, hay una situación que es un proceso para el cual, pues aquí estamos en derecho a propiedad. Si para uno de nuestros participantes, algunos de los invitados que tenemos acá en nuestra conferencia del día de hoy, o tienen algún amigo familiar que presenta este inconveniente, pues acá en derecho a propiedad estamos los profesionales para brindarles la asesoría e iniciar las correspondientes acciones. ¿Por qué? Porque así como yo voy voluntariamente y lo reconozco, voluntariamente no puedo deshacer, ejemplo, como si eso fuera un negocio. Entonces, no, resolvamos el negocio, no, porque todo se tiene que hacer así como nace la vida jurídica, así mismo se tiene que resolver, o las acciones establecidas en nuestra legislación colombiana. Entonces es acá cuando entramos con el apoyo de los abogados, especialistas en el área de familia, en derecho penal, a iniciar el proceso de impugnación o investigación de la paternidad. De igual manera, hay otro tema importante que ya lo vamos a ver más adelante, que es el tema de la parte económica. Pero para esta situación, vuelvo y reitero, se debe hacer mediante un proceso judicial ante un juez de familia en la jurisdicción, pues, donde está el menor, donde se encuentran los menores. Esto se debe dar a conocer al señor juez y será el señor juez, mediante los correspondientes mecanismos que tiene la ley, entrar a revisar el tema de la demanda para admitirla y seguir con todos y cada uno de los procedimientos que tiene establecido la norma para esta clase de procesos. De este modo, las personas que se sientan vulneradas en esta situación o que de pronto tengan este inconveniente, se hace, como reitero, a través de un abogado. En familia, muchas situaciones que uno conoce en las consultas o esto que hacen a diario, hay procesos que no se puede litigar en causa propia. Siempre se requiere de la asesoría de un abogado. Y en familia, 100% se requiere del abogado. Entonces, en este caso, reitero, es indispensable siempre
tener el respaldo del abogado para llevar a cabo estas situaciones del proceso de investigación, impugnación de paternidad y la restitución en caso de los dineros que se hayan dado en el momento de cumplir con una fijación de alimentos y se entra a probar que lamentablemente por la persona a la cual se le había abierto los brazos, se le había acogido en ese hogar, se le había dado un cariño, no es un error de esa persona, ese niño, de esa niña, sino son situaciones que en algún momento dado pasan y por temor a algunas circunstancias, pues no se manifiesta, sino que se calla, se otorga, y pues eso más adelante tiene estas consecuencias que causan unos daños morales, psicológicos a las personas, tanto al menor como a los padres y al padre que en algún momento dado lo reconoce. ¿Quiénes pueden impugnar la paternidad? Nuestra legislación en Colombia se indica, ay, ¿qué pasó eso? Ya volvemos y retomamos con la doctora Luzdari el tema de la impugnación de paternidad. Vamos recuperando las diapositivas, ya nos las está presentando el centro de estudios. Vamos a ver si la doctora Luzdari se conecta con nosotros y vamos teniendo estas diapositivas por acá. Les agradecemos a todos ustedes que se conectan a esta capacitación con nosotros. Ya vamos retomando con la doctora Luzdari Cubillos. Saludamos a todos los que nos ven en este momento. Recuerden que estas capacitaciones las pueden ver directamente aquí con nosotros a través de la plataforma Meet. Igualmente se pueden conectar, de pronto si no pueden hasta ahora, recuerden que estas capacitaciones quedan alojadas en el canal que tenemos en YouTube del Centro de Estudios de Derecho y Propiedad S.A. Hay mucho contenido, ya tenemos más de 100 videos para que ustedes puedan ver todas nuestras capacitaciones, conectarse con nosotros. Recuerden la programación de esta semana para estas capacitaciones. Hoy estamos hablando en temas de impugnación de paternidad, de indemnizaciones relacionadas. El día martes, mañana vamos a estar con el tema de estafa o incumplimiento de contrato. El día miércoles 5 de agosto, el tema de pensiones, cuándo hay lugar en el incremento para ellas. Y culminaremos el día jueves 6 de agosto con temas de consecuencias cuando el Estado no responde nuestras solicitudes. Sabemos que pues el viernes es 7 de agosto, por eso digamos que esta semana tenemos 4 capacitaciones. En el día de hoy estamos realizando el tema de la impugnación de paternidad y bueno, mientras vamos retomando con la doctora Luzdari, recuerden que ustedes pueden contactarnos por cualquier medio, por todos nuestros canales de atención, pueden conectarse con nosotros a través de nuestros teléfonos de contacto, 320-233-0619 o el de servicio al cliente 314-475-1002. Contáctenos, pregúntenos sus casos. Queremos pues ayudarlo en cualquier situación, brindarle la asesoría pertinente. Puede ser en este caso de paternidad, puede ser de pronto en cualquier situación que usted tenga, bien sea temas civiles, penales, administrativos, temas de familia, cobros ejecutivos. Y bueno, lo importante es que usted pueda aprovechar cualquier oportunidad para conectarse con nosotros, para poder solucionar su caso. Estamos con un equipo de profesionales expertos en todas las áreas del derecho. Igualmente sabemos que las capacitaciones que nosotros desarrollamos también pues son de todo su interés, entonces importante que pueda conectarse con nosotros, que pueda aprender mucho, que pueda consultarnos. Tenemos un equipo también para revisar todos los procesos que están a nuestro cargo, más de 1000 procesos que tenemos a cargo de todos nuestros usuarios y clientes a nivel nacional en diferentes ciudades del país.
estamos en presencia en todo el país y pues queremos ayudarlo en cualquier municipio que usted se encuentre, en cualquier ciudad que usted se encuentre. Y bueno, invitarlos, como les digo, a conectarse con nosotros todas las mañanas. Si tiene alguna consulta, también puede escribirnos por correo electrónico, puede vincularse con nosotros, seguirnos a través de las redes sociales, enterarse de todas las comunicaciones, de todos los eventos que tenemos para ustedes, no solamente pues en temas de capacitaciones, también sabemos que realizamos otro tipo de actividades como ferias jurídicas, cursos de finca raíz, programas para formar evaluadores. Tenemos una gama de actividades que nuestra empresa les ofrece a todos sus clientes para que pueda vincularse con nosotros de cualquier manera. Síganos en redes sociales, en Facebook como Derecho y Propiedad. Como les digo, pueden ver nuestras capacitaciones en el canal de YouTube, escribirnos por WhatsApp. Ahí también en www.derechoypropiedad.com un chat para que pueda escribirnos y contactar con nosotros directamente. Bueno, en fin, Derecho y Propiedad le ofrece a usted muchas alternativas. No sé de pronto si ya está con nosotros la doctora Luzari Cubillos para continuar en esta capacitación de impugnación de paternidad. Esperamos retomar pronto con ustedes y pues digamos que revisar todo este tema de la impugnación de la paternidad. Sabemos que en lo que íbamos, muchas veces de pronto se presentan situaciones en las cuales hay ciertas dudas, desconocimiento, de pronto se presentan situaciones donde hay conflicto y pues se llegan a mencionar cosas como, por ejemplo, que el hijo no es suyo, que de pronto ese hijo no pertenece a usted. Entonces, muchas veces, pues, también quisiéramos aclarar tanto para la posición de la madre como para la posición del padre, qué podemos hacer frente a estas situaciones. Y bueno, para eso nuestra capacitación se presenta mucho y tenemos muchas consultas relacionadas con este tema. Y pues sabemos que en este tema de pandemia, cuando hay un confinamiento y cuando todos estamos en nuestras casas, se ofrece pues mucho de pronto, se pone de presente mucho lo que son los conflictos familiares. Entonces, importante pues saber de pronto qué podemos hacer tanto una parte como la otra frente a este tema. Y bueno, ya vamos retomando la capacitación con la doctora Luzari Cubillos para esta capacitación. No sé de pronto, doctora Angélica, si ya pudimos tener comunicación con ella ya la estoy viendo, para retomar nuestra capacitación. Doctora Luzari, la molesto de pronto encendiendo el micrófono para poder continuar. Ya, ahora sí, por favor, qué pena con No, ustedes. perfecto, tranquila, la entendemos, no se preocupe. Es que sufrió aquí algo en el computador, pero aquí retomando nuevamente. Tranquila. Entonces, íbamos en empezar el tema de quiénes pueden impugnar la paternidad. Entonces, teníamos que quienes pueden impugnar la paternidad son la madre, el padre o compañero permanente, el hijo, los herederos y los familiares que se crean con este derecho de entrar a impugnar en su momento dado como lo establezca la ley. Ay, qué pena, sería la siguiente, por favor, gracias. Exacto. Entonces acá retomamos. ¿Y quiénes pueden entrar a impugnar la paternidad? Entonces tenemos que impugnan la paternidad la madre, el cónyuge o compañero permanente, el hijo, el padre o la madre quien acredite sumariamente el presunto padre biológico o la madre biológica. Todas estas situaciones, ¿cómo se dan? La única y exclusiva prueba que es fundamental para estas situaciones de impugnación Parece ser que la doctora Luzari presenta nuevamente fallas de pronto con su conexión. Y importante entonces esta capacitación, que podamos seguir con ustedes explicándoles este tema.
de la impugnación de paternidad. Como les venía diciendo, sabemos que pues hay personas que pueden pues impugnar la paternidad, no solamente el padre, ¿no? Sino pues también, digamos, cualquier interesado pues frente a este tema, bien sea de pronto la madre que puede estar legitimada con esta impugnación, el cónyuge o compañero permanente, seguramente de pronto pues habrá así un padre legítimo que quiera impugnar esta paternidad y bueno, ya retomamos con la doctora Luzari para que sea ella quien nos vaya contando. Doctora Luzari, tranquila. Podemos prender el micrófono, perdón. Gracias, sí, ya. Listo. Bueno, entonces continuamos con el artículo 217 del Código Civil, que nos indica en qué momento, siguiente por favor, nos indica en qué momento el hijo podrá impugnar la paternidad o la maternidad. Entonces, esta norma, pues la traemos aquí a colación exactamente el artículo porque es la que nos hace establecer y nos da el punto de partida en qué momento el hijo puede entrar a impugnar la paternidad o la maternidad. Esta norma prevé la posibilidad de que el hijo impugne la paternidad, al igual que la persona que acredite sumariamente ser el padre biológico o la madre biológica. Como indicaba y reitero, si de pronto me quedó cortada la información debido a las fallas técnicas, la prueba fehaciente para estas situaciones es la prueba de ADN, es la que entra a ratificar o a desvirtuar el punto de la impugnación de paternidad o la maternidad. La impugnación de la paternidad es un proceso que se origina cuando se tiene una duda, que era lo que ya había indicado al comienzo de la charla, hay una duda en la veracidad de la paternidad de la persona. Cuando se tienen unas situaciones, unos rasgos que de pronto llevan a pensar que como que sí, como que no. Entonces ahí es donde se debe entrar a hacerse en la prueba de ADN, obviamente en un centro que esté debidamente acreditado para la práctica de estas pruebas. Y con esta prueba que se tenga el resultado, pues de inmediato se tiene que iniciar las correspondientes acciones, porque como indica la norma, todo hijo que nazca dentro de esa unión marital, dentro de ese matrimonio, dentro de ese vínculo, pues se presume que los padres son los que están en ese momento compartiendo bajo el mismo techo. Entonces ahí no habría lugar a duda, pero en el transcurso de la vida, como suele suceder, pues tenemos estas situaciones que de pronto van cambiando los rasgos, situaciones, comentarios, entonces llevan a una situación de duda, inquietud, como esa intriga. Entonces, este es el momento de buscar el medio y la oportunidad para entrar a tomarse la prueba. ¿Quiénes se toman la prueba? El niño con el padre que lo ha reconocido en el momento dado, en el momento de su nacimiento. Entonces, ellos no son los que se deben tomar la prueba. Y cuando salgan los resultados, si no son favorables, por intermedio de un profesional de derecho y propiedad, se iniciarán las correspondientes acciones a que haya lugar, como ya he indicado, ante un juez de familia. La impugnación de paternidad puede ser ejercida por cualquier persona, de conformidad a lo que establece el mismo artículo que estamos analizando, y en cumplimiento a ciertas condiciones y características que la misma norma tiene. Obviamente se tienen que acreditar situaciones especiales que pide el trámite, que pide el proceso, que se pide en los fundamentos de derecho al momento de instaurar la demanda. Se tiene que el hijo podrá impugnar la paternidad o la maternidad en cualquier tiempo, pero ahí es donde tenemos unos tiempos, en cualquier tiempo sí, pero desde el momento en que se entere de la situación, tiene 140 días, que ya lo vamos a manejar, que es la vida de esa prueba, porque pues todo tiene un tiempo de prescripción. Acá todo tiene un tiempo de prescripción, no es que de pronto tuvo conocimiento y la guardó y de pronto dentro de unos 4, 5, 8 años desea hacer la demanda e indicar que pues ya no es justo estar pasando el aporte económico teniendo en cuenta de que no es el hijo,
por esta situación, entonces ya hay una prescripción porque por eso la ley indica que son los 140 días que se tienen para hacer este trámite. De inmediato se tiene conocimiento, se tiene que hacer el proceso mediante un abogado especialista en el área de familia, ante un juez de familia, donde se encuentre ubicado el menor. Ahora revisamos el tema de la impugnación por herederos. Tenemos que los herederos pueden entrar a impugnar la paternidad o la maternidad desde el momento en que conocieron el fallecimiento del padre o la madre, con posterioridad a esta situación. La misma situación, todo se impugna con la prueba de paternidad, la prueba de ADN, perdón. Con la prueba del ADN es la que se entra a impugnar esta situación. No, esta no es de testigos, esta no es de referencia, que de pronto, quizás tal vez no. Esto es única prueba que tenemos en la prueba de ADN. Con esta prueba es que entramos a revisar las situaciones jurídicamente y será el juez el que entre a dirimir el conflicto, pero 100% la certeza la da la prueba de ADN. Desde el momento los herederos impugnan la paternidad, pues desde el momento en que conocieron del nacimiento del hijo, del sobrino, del primo, del nieto. Entonces pueden llegar a indicar que que él no es el padre. Situaciones especiales hemos tenido en consulta. Desde ese momento o en el momento como la norma indica, en el momento en que fallecen los progenitores, entonces los herederos pueden entrar a impugnar dicho suceso e indicar que esa persona pues no tendría derecho a heredar en las condiciones como heredarían las personas que realmente son los hijos que tienen esa genética. Hay una excepción acá que si en caso dado de que el heredero, los padres, hayan dejado un testamento reconocido a ese hijo, expresamente, ahí sí no habría lugar. Pues eso nos indica la normatividad. Entonces sería como la única excepción. Pero si no se tiene ese testamento u otro instrumento donde realmente se delegue el tema de la herencia, entonces ya por el trámite normal, la sucesión de mutuo acuerdo o la sucesión por juzgado, entre esos trámites es que se entra a hacer el tema de la impugnación a la paternidad, que es lo que manejamos por impugnación por herederos. En estas situaciones, todas las situaciones que versen sobre familia y demás áreas del derecho, reitero, siempre se requiere de la asistencia, de la asesoría de un abogado, que mejor pues que tenemos los abogados especialistas en derecho y propiedad a nivel nacional, donde pues con todo el conocimiento les brindamos la asesoría y se les indica el paso a paso de la acción a seguir para entrar a regular estas situaciones. El término para impugnar la paternidad, como lo había indicado hace unos minutos, es de 140 días después de haber tenido conocimiento de que el padre o la madre no son pues, los progenitores. ¿Qué pasa dentro de si no se hace dentro de este término? Pues se pierde la oportunidad, prescribe, se pierde el derecho para hacer dicha reclamación. 140 días más un día, ya no se puede instaurar la demanda. Por eso reitero, de inmediato, que se hacen la prueba, a los 15, 20 días están teniendo el resultado. De inmediato tengan el resultado, ya tienen que haber contactado al abogado de la posible situación que se viene presentando. El abogado le indicará qué documentos se requieren aparte de lo que es la impugnación de paternidad, de la prueba de ADN, para llevar a cabo el proceso, instaurar una demanda ante un juez de familia. Entonces, en el momento en que ya sale la prueba, ya se tiene conocimiento mediante la asesoría que ha tomado en derecho de propiedad, qué documentos, qué otros documentos, qué otras situaciones, qué otros requisitos se requieren, para que apenas se tenga el resultado de la prueba, de inmediato se hace el trámite para otorgar poder y así poder instaurar la demanda ante un juez de familia, cosa de que esos 140 días no se nos vayan a perder teniendo
la certeza de que la prueba indica que no es el padre o que no es la madre. Ahora vemos a algo que todos nos debemos estar preguntando, y bueno, ¿y qué pasa si soy excluido de que ya no soy padre? Resulta que convivíamos y se presumía que el hijo que nació es mío, y ahora por las dudas, por las sospechas, por los comentarios, se practicó la prueba de ADN y pues para sorpresa y tristeza y nostalgia y dolor psicológico, moral, porque pues eso es un dolor inmenso que tiene sus consecuencias, es la situación de, hay un daño psicológico para las partes, tanto para el niño, la niña, y para ese padre que obviamente, como yo indicaba al comienzo, lo acogió, le brindó el amor, el padre ejemplar en todas las situaciones, un apoyo indispensable, un apoyo sincero, y pues ahora sí tiene esta situación indeseada, pero que toca afrontarla. Entonces, habiendo resuelto el juez de familia en la situación de impugnación de paternidad, hay un fallo respecto a esto. Posteriormente, pues se entra a pedir la restitución de las cuotas alimentarias. Esta restitución, ¿cuándo se da? Cuando se ha fijado una cuota de alimentos, sobre todo el tema de fijación de cuota de alimentos, se dan situaciones cuando los padres de una u otra forma deciden tomar caminos distintos, entonces entran a establecer los derechos y deberes para con sus hijos, como es la custodia, el cuidado, fijación de cuota de alimentos, educación, vestuario. A esta situación ser impuesta mediante acta de conciliación, comisaría, bienestar o sentencia por medio de un despacho judicial, un juzgado de familia o un centro de conciliación. Entonces, estas situaciones tampoco, como veíamos al comienzo, que se registran los niños y uno voluntariamente, así como lo registró, va y le quita el apellido, no, eso no se puede. Así pasa con los alimentos. Hasta el momento en que fue resuelva el proceso de impugnación y salga un fallo, posteriormente con ese fallo es que entramos a hacer el proceso verbal, donde solicitamos la restitución de cuotas alimentarias que fueron pactadas en algún momento dado debido a esta situación que se resolvió en el transcurso del proceso de impugnación de la paternidad. De igual manera, reitero, esta conferencia, esta explicación de hoy es como, dice la voz popular, es como un abrebocas, entonces es como esa campanita que tiene uno allá, ve, eso se puede hacer. Ya para profundizar más el tema de todo lo que se requiere, de igual manera, como reitero, asesoría, consulta, abogados de derecho y propiedad, profesionales expertos en el área de familia, entonces acá les entramos a indicar todos y cada uno de los documentos que se requieren para instaurar el proceso verbal, lo mismo ante un juez de familia, con todas las pruebas pertinentes, para entrar a solicitar esta devolución, esta indemnización y acreditando esa pérdida económica, por decirlo así, que obviamente hay personas que, listo, dicen, no soy el papá, no soy la mamá, pues no soy el papá, sobre todo lo más es lo que se conoce en un porcentaje, entonces es tan fuerte el dolor que dicen, no, dejémoslo así, no se hace en absolutamente nada más. Pero hay otras personas que indican, que nos han indicado, sí, necesito iniciar. ¿Qué acción sigue después de obtener un fallo donde me indiquen y me ratifiquen lo que está confirmado pues con la prueba de ADN y la sentencia ya donde el juez realmente resuelve y ordena corregir, ordena hacer ciertos cambios en el registro civil de nacimiento? Entonces acá pues tenemos los trámites de lo que es el proceso de restitución de cuotas alimentarias que se dieron en algún momento dado y que obviamente pues tiene todo el trámite de un proceso ejecutivo donde se llevará a cabo la práctica de unas medidas cautelares. Esto va vinculado también a lo que es las pensiones alimentarias. Toda esta situación se entra a definir con lo que es la restitución
cuotas alimentarias que hayan sido pactadas en algún momento por cualquier medio que tiene establecido nuestra legislación colombiana. La impugnación de la filiación reconocida voluntariamente da lugar a la indemnización de perjuicios en favor del menor. Estos, como indicaba, estos tres puntos, estas tres situaciones van entre sí ligadas a entrar a buscar una indemnización por ese perjuicio que me han causado, por esa situación que me llevó a cabo a iniciar la acción correspondiente ante el juez, para que el juez entrara a revisar y entrara a verificar algo que ya está plasmado con la prueba de ADN. La situación es entrar a buscar el mecanismo mediante un proceso para que me reintegren esos dineros que me fueron, que yo entregué, a pesar de haberlos entregado voluntariamente, porque yo en el momento obré de buena fe. La otra persona estaría hablando de mala fe, al saber, a omitir, a no decir que de pronto de una relación extramatrimonial o en una circunstancia de tiempo, modo, lugar, ese hijo que se presume que es mi hijo que nació dentro de este vínculo, esa persona está causando un daño al guardar silencio, al omitir cierta situación y a dejar que avance en el tiempo. Entonces ahí es donde se consultan a los abogados para entrar a establecer qué acciones podemos iniciar por esta situación donde se ha descubierto que realmente el niño o la niña no es mi hijo, no es mi hija, porque hay, como reitero, hay una mala fe de la otra persona. En esta situación se entra a manejar la indemnización patrimonial, la indemnización moral, pero daños morales, pero como digo, todo tiene que ser probado, no es solo ir y decir, bueno, necesito que me indemnice, necesito que me indemnice daños morales, daños patrimoniales, no, todo tiene que ser probado, todo lo tenemos que probar ante un juez, porque la carga de la prueba pues recae ante quien inicia la acción y ante quien se defiende. Entonces en estas situaciones entramos a revisar las pruebas fundamentales, todas las que nos indiquen nuestros profesionales, nuestro abogado, con el que se tome la asesoría, se tome la consulta, será el que nos indique cuáles son los documentos que se necesitan en caso de un peritaje, una situación especial que valoren cuáles son los daños, tanto daños morales, daños patrimoniales. Todo esto se requiere unas pruebas y se tienen unos expertos para esta situación, que son unos peritos que deben hacer estos dictámenes para cual se le entra a acreditar al señor juez. Lo que yo necesito que la persona que me mintió me entre a devolver los dineros. Por último, pues tenemos hay muchos conceptos de la Corte. Pero en este caso, pues tenemos la Corte Suprema de Justicia, la Sala Civil, la sentencia SC 16969 de octubre del 2017. Impugnación de la afiliación reconocida voluntariamente da lugar a la indemnización de perjuicios a favor del menor, que era lo que estábamos hablando. En esta sentencia indica la ruptura, que debido a esa ruptura que hay de los lazos afectados, el lazo afectivo, ese amor paternal, esa situación, ahí vuelvo y retomo, hay unos daños, tanto para el padre como para el menor, inclusive en algún momento dado, todo el núcleo familiar se va a ver afectado. Entonces, de ese tiempo en que realmente se creyó que era el hijo, y pues después de ciertos trámites establecido en la norma, pues nos damos cuenta de que no lo es. Entonces, con esta sentencia, pues nos ratifican que sí hay lugar a buscar esa indemnización, a buscar esa restitución
de esos dineros que fueron entregados en algún momento, en algún momento dado, de acuerdo a la situación económica que se hayan pactado, bien sea sin haberse acabado el núcleo familiar, eh, si fueron ya separados y fijaron una cuota alimentaria, o si debido a la ruptura de la relación por las pruebas del ADN y por el fallo ya ante el juez de familia, entonces ya eso lleva a la ruptura sentimental, a la ruptura de ese hogar. Entonces ahí es donde empiezan las situaciones especiales del dolor, del daño que se ha causado al núcleo familiar, la afectación emocional y psicológica del presunto padre, que en algún momento dado, voluntariamente y sin tener ninguna afectación, sin tener ningún, o sea, como ningún juicio de reproche, reconoció con el amor de su vida, con el amor, reconoció a ese ser que llegó a nuestras vidas. Entonces, con esta situación, pues espero haber creado como ese abrebocas para todos los que en algún momento dado estén pasando por esta situación o tengan familiares, conocidos, referidos que tengan estas situaciones, pues acá con todo gusto en Derecho y Propiedad les estaremos esperando para brindarles la asesoría correspondiente con nuestros profesionales en el área de familia a nivel nacional. Muchas gracias por acompañarme en este momento de la conferencia, de la charla, y de antemano, pues disculpas por los inconvenientes presentados. Gracias. Bueno, gracias a usted, doctora Luzdari. Realmente, pues, es una capacitación bastante álgida, ¿cierto? Es un tema difícil y, pues, importante, digamos, que esas claridades que usted nos hace frente a este tema. Quisiera de pronto, pues, hacerle, digamos, que la pregunta de ¿desde qué momento empieza a contar ese término para impugnar? Simplemente de pronto con lo que le decía, de pronto con una situación que se presenta de conflicto y entonces la madre le dice a él que no es el padre del hijo, o sea, desde ese momento, o desde que él tiene de pronto una duda, o desde que de pronto se hace la prueba de ADN. ¿Cuál sería ese término? Con el tercer planteamiento, doctor, con la prueba de ADN. Porque si se tienen dudas, juicios de reproche, en un momento de discusión sale a flote lo que el doctor acaba de indicar, que en un momento de dolor, de esto, le dicen, no, es que usted no es el papá. No con eso ya nos vamos a ir a un estrado judicial, no con eso vamos a instaurar la demanda. Pueden tomar la consulta y nosotros le indicaremos cuál es el paso a seguir, pero el paso importante es la prueba de ADN, es la prueba fundamental para instaurar el proceso ante el juez de familia. No es por una pelea, por un disgusto, por un comentario, porque me gritó, porque en el altercado me dijo que no lo era, que era de fulano, Paco, Luis. No, toca, todo es probado. Acá en nuestro país todo se tiene que probar. Y esta prueba de ADN es la que se debe practicar padre e hijo o madre e hijo para llevar a cabo el proceso. A partir del momento en que se tiene la prueba, se tienen los 140 días para instaurar el proceso ante un juez de familia mediante un abogado de familia. ¿Hay de pronto Eh, perdón, una cosa, ¿hay de pronto alguna otra situación que nos pueda iniciar ese término, independientemente de la prueba, o siempre va a ser a partir de la prueba? bueno, muy buenos días para todos. Aquí, digamos, complementando la respuesta de la doctora Luzdari, y gracias, doctor Kevin, por esa pregunta. Es muy importante tener en cuenta, digamos, lo que nos explicaron en la capacitación respecto a ese término de caducidad. La norma, pues, claramente indica que ese término de caducidad de la acción de impugnación es de los 140 días. ¿Qué indica la norma? Y me voy respecto a su pregunta, doctor Kevin, y es, ¿cuándo se cuentan los 140 días? Y dices, siguientes a aquel en que tuvo conocimiento de que no es el padre o la madre biológica. Aquí hay que tener mucho cuidado porque la prueba de ADN es obviamente una prueba fundamental, pero en ocasiones ya, digamos,
en ocasiones, ante algunas entidades, las personas elevan y ya ponen en conocimiento que ya sabían presuntamente que no eran los padres, que tuvo conocimiento de que presuntamente no era el padre. Entonces, sí juega lo que es la prueba de ADN, pero también toca tener, digamos, en cuenta las pruebas que quedan sobre el documento o una prueba en la cual, no sé, se instaló alguna denuncia y yo dije, a partir de tal fecha yo no tuve conocimiento. Entonces, se abre una amplia gama, como se indica, esto se va a dilucidar en un proceso, pero la otra prueba, la otra parte, va a poder alegar, digamos, de que esa persona sí sabía con antelación y va a tratar de atacar ese término de caducidad que es de 140 días. Entonces, ¿a qué voy con esto? Como todo proceso, importante la prueba y obviamente la prueba reina será eso. Pero siempre la contraparte va a pelear y lo que va a esgrimir es realmente si tiene soportes, algún documento que ya quedó por escrito, que esa persona sabía que ya no era el padre o no. Entonces, recapitulo, es muy importante la parte probatoria y el conocimiento que tengamos de todas las manifestaciones que se hagan al respecto. Perfecto, muchas gracias, doctora Ángela. Y pues digamos que hay un punto importante. De pronto se mencionaba que hasta el mismo hijo, ¿cierto?, podía solicitar la impugnación de esa paternidad. La impugnación de la paternidad, y pues claramente es importante que todos lo conozcamos, solamente se puede hacer a partir de ese grado de consanguinidad que se tiene con el menor o con el hijo, o se puede de pronto hacer por otros temas. De pronto ya no quiero que él sea mi papá porque, no sé, nunca me ha dado alimentos, entonces quiere impugnar paternidad. O solamente es cuando hay temas de consanguinidad. Doctora Luzari. Bueno, creo que se le fue el audio un momentico. La norma también es clara al indicar, digamos, cuándo se puede impugnar la paternidad. Y dice que se puede impugnar la paternidad del hijo nacido durante el matrimonio, dice el cónyuge o compañero permanente y la madre. Obviamente los 140 días siguientes a aquel que no tuvo conocimiento de que no es el padre. Pero de igual manera, hay una forma de que obviamente aquí contamos ese término de caducidad, es respecto a cuando no tuvo conocimiento. Quiero también hacer claridad que el hijo sí puede también en cualquier momento iniciar esa acción de paternidad y la Corte ha sido clara en cuanto, digamos, respecto al hijo. No tanto porque bueno, puede ser una de las causales y en ese caso el hijo sí puede iniciar la acción en cualquier momento para que realmente, porque él tendría el derecho a saber realmente quién es su padre. Doctor Kevin, para complementar un poco, adicional a lo que señala la doctora Luzari y la doctora Ángela, el tema de la impugnación tiene que ver con el tema de consanguinidad definitivamente, porque pues la impugnación se ejerce es cuando no hay el vínculo consanguíneo entre el padre y el hijo y el presunto hijo, esa es la causal de impugnación. Entonces, como para ser más claro con respecto a la duda que usted nos exponía, de que una persona diga, no, es que yo no quiero a este papá porque no me dio, porque no lo quiero, porque me cae mal, porque me ha hecho esto, me ha hecho lo otro. No, esas no son causales de impugnar la paternidad, definitivamente es el tema de la consanguinidad. Bueno, perfecto. Les agradecemos a todos ustedes que se conecten con nosotros. Vamos a pasar a que a las personas de pronto que tienen alguna duda puedan comunicarnos. Las vemos algunas dudas referente al tema aquí a través de la plataforma Meet. Les agradecemos a todos ustedes. No olviden que si ustedes tienen alguna consulta jurídica relacionada con este tema o con cualquier tema de su interés, importante que usted se pueda conectar con nosotros. Llámenos. Comuníquese con nosotros, aparecen los números en pantalla. Si de pronto por alguna situación usted no se puede comunicar con nosotros a través de este medio, también puede hacerlo por los correos electrónicos, lo ven también ustedes en pantalla. Si por alguna razón de pronto les queda más fácil a través de la página web, no olviden www.derechoypropiedad.com, por nuestras redes sociales en Facebook como Derecho y Propiedad. Pueden buscarnos a través de todas las redes sociales, escribirnos por WhatsApp. Hay muchos medios en los cuales nosotros podemos atender y estamos presos a ayudarlo. Bueno, vamos a solicitar a las personas que nos han hecho sus comentarios para que por favor nos puedan ampliar sus opiniones, sus inquietudes. Llamamos a la señora Jenny Campos de la ciudad de Ibagué.
para que por favor encienda su micrófono y nos comente su inquietud. Señora Jenny Campos, muy buenos días. Bueno, al parecer tiene algún problema. Entonces nos dice ella, doctora Luzdari, nos dice, ¿qué pasa si se inició el proceso de impugnación y se hace imposible la notificación de la madre? ¿Quién es el representante legal del menor? ¿Qué podemos hacer en ese caso? Doctora Luzdari. Bueno, creo que se le fue el audio. En derecho de propiedad, precisamente tenemos procesos de impugnación que están tramitándolo así. En ese caso, ¿qué es lo que indica la norma? La norma, el juez en primer lugar, pues trata de establecer, porque obviamente quien demanda es digamos, hablando de ese que impugna la paternidad, que estamos hablando de hijos si son menores de edad, es a través del representante legal. La norma nos indica que cuando definitivamente no puedo notificar a esa persona, hay una figura que es del emplazamiento, pero previo al emplazamiento, lo que están haciendo los jueces de familia es tratando de ellos oficiar a las EPS, oficiar a diferentes entidades para lograr obtener la información de dónde podemos ubicar y notificar a esa persona. Entonces, sí quiero ser clara, la labor de la justicia y de los jueces de familia de no irse directamente tanto al emplazamiento, pero sí tratar de buscar por todos los medios. Y en el caso, le digo, que oficien a la EPS, que la EPS informe qué correo electrónico, qué dirección, qué teléfono les figura para poder notificar. En el evento que definitivamente no se tenga contacto con la persona, vuelvo y le digo, se oficia a EPS, se busca en cámaras de comercio, se trata de buscar por todas las entidades, el juez ya ordenará el emplazamiento. Recordemos que en este momento estamos hablando de la justicia virtual a través del decreto 806 de 2020, que nos indica como tal que digamos, ya eliminó, digamos, esa parte del emplazamiento. Hoy en día lo que se está haciendo directamente a través de este decreto que entró en vigencia es básicamente registrarlo en el Registro Nacional de Personas Emplazadas y posteriormente le nombran a un curador al ítem, quien va a hacer que conteste la demanda. Muy importante, en este proceso siempre va a reinar la prueba de ADN, puede que uno la aporte al principio o el juez la solicite, entonces será a través del representante del curador al ítem quien la represente y la prueba reina que va a ser el ADN. Bueno, nos pregunta la señora Angie Zulay Molina, nos dice, frente a una impugnación por herederos donde el padre fallecido fue declarado padre del menor a través de un proceso judicial, muchos años atrás, antes de fallecer debidamente, se le practicó la prueba de ADN. ¿Se puede alegar cosa juzgada? Entonces, nuevamente, entonces se realizó el tema de la impugnación y el padre fallecido fue declarado a través de un proceso judicial muchos años atrás el tema de que era padre de esta persona, pero se le practicó prueba de ADN. En este caso, como ya hay una sentencia judicial, ¿se puede alegar cosa juzgada, doctora Ángela, doctora Luzdari? Bueno, en ese caso toca pues, hacer pues, la verificación acerca de los documentos y obviamente será la prueba de ADN la que, digamos, ya determinó que no era el padre la que se portará dentro del proceso para entrar a determinar esa situación. Pero sí tocaría verificar previamente los documentos, las fechas, para que se acorde conforme en el proceso que se lleve. Bueno, nos queda una última pregunta y es de pronto, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en el que ya pues daremos en la ciudad de Villavicencio la palabra, pero quisiera de pronto tener claridad en qué sucede de pronto si la persona tiene conocimiento de que no es el padre y no actúa dentro de los términos, ¿no? Porque pues 140 días, diremos nosotros, pues es un término amplio, pero realmente en la práctica 140 días se pasan volando, es más o menos un tercio de año, que pues el tiempo pasa muy rápido y seguramente pues habrán algunas personas que se les habrá vencido este término. ¿Qué pasa si se le vence el término a estas personas? Bueno, jurídicamente, pues la ley es muy clara en cuanto pues al término que se tiene el procedimiento. Jurídicamente, pues lo que va a pasar es que él va a ser el responsable, digamos, de ese hijo en todos los aspectos que la ley como tal le impone. De ahí la importancia
de acudir, por ejemplo, en este caso, ese tipo de capacitaciones, si se conoce el caso a derecho y propiedad, que los abogados especialistas del área de familia, para poder iniciar las acciones respectivas dentro del término respectivo. Es indispensable. Entonces, es muy importante hacerlo dentro del término porque sí se entran a asumir todos los roles que conlleven la paternidad. Doctora Luz, es que el micrófono está apagado, el suyo. No tiene, dale, listo, no importa. Pero, ¿qué pasa de pronto donde queden dos padres, en este caso, digamos, el legítimo y el reconocido legalmente? ¿Se pueden tener estos dos alimentos en este caso o cómo sería el tema? ¿Ya el padre legítimo quedaría exonerado de esta obligación? Doctora Ángela. Bueno, jurídicamente, ante el registro civil de nacimiento, no va a haber lugar de dos padres. Entonces, cuando hablamos, digamos, quien aparezca en el registro civil de nacimiento como padre, esa persona será la que responda ante la ley. En derecho de propiedad también llevamos casos en los cuales en el registro aparece inscrito un padre, pero correlativamente a el padre que realmente sabe que es el padre biológico del hijo, puede iniciar ese proceso o incluso el mismo hijo como tal para que realmente quede legalizado y reconocido quién es el verdadero padre y obviamente se procedan en las correcciones de los registros civiles. Bueno, muchas gracias, doctora. Vamos entonces ahora a la ciudad de Villavicencio para que por favor nos comenten de pronto su inquietud o su opinión. Le agradecemos mucho. Buenos días para todos. Buenos días. La pregunta se acerca un usuario y consulta. Él desea saber si básicamente una exnovia que tuvo cuando era más joven, hace poco le confiesa que la hija que tiene es hija de él. El señor, bueno, intenta con ella de que, bueno, vamos y le hacemos la prueba de ADN, esto al comienzo, ella trata de que lo lleva por la buena y le dice que sí, y cuando ya él se define, tiene el dinero y está presto para tomarse la prueba, ya la señora se niega. En este caso, él puede, o cómo sería el procedimiento para que él pueda solicitar o exigirle a ella que se pueda realizar esa prueba de ADN, ya que voluntariamente se negó. Doctor Kevin. Sí, doctora. Buenas tardes. Efectivamente, a veces en los procesos de impugnación de paternidad es muy común que las madres que normalmente, o el padre contra quien se está ejerciendo la impugnación, retrasen la práctica de la prueba, sobre todo cuando de pronto hay una situación en donde si hay una duda o una certeza de que el hijo pues no es de esta persona. Entonces, bueno, hay unos mecanismos. Hay padres que antes de que se inicie la acción judicial quieren tener una certeza de que realmente el hijo no es de ellos. Entonces, puede obviamente tratar de que voluntariamente vaya la mamá, el hijo y padre a tomarse la prueba, ¿no? Lo que se llama en los laboratorios la prueba triple, donde van las tres partes, que es lo que prácticamente exige la ley. Esta prueba que se hace con las tres partes, digamos que sería la ideal, porque es una prueba que ya va directamente al proceso y pues ya es una prueba que si se cumplió con todos los procedimientos, si es un laboratorio reconocido, pues va a tener la prueba de certeza absoluta en cuanto a que ya se pueda ejercer y determinar que realmente el señor no es el padre. Hay padres que llevan a sus hijos solos, o sea, el padre que está dudoso lleva a su hijo solo al laboratorio, sin la madre, a veces, muchas veces, pues de una forma oculta a la madre, y le hacen la prueba solo al menor. Estas son las llamadas pruebas duales, que solo van dos personas. Y en este caso, esa prueba, si sale negativa, el padre la puede usar en el proceso, pero no va a dar una certeza total porque el juez va a exigir prueba con la madre también.
o sea, tiene que ir la madre. ¿Qué se puede hacer cuando uno no quiere ir con esa duda al proceso porque no hay prueba, no puedo sacarle la prueba al niño porque el niño no lo puede sacar, no lo pudo llevar? Se puede pedir una prueba anticipada de ADN. Es una opción que da la ley, como en cualquier tema de pruebas anticipadas, donde yo, mediante un proceso de prueba anticipada, yo solicito que se le haga prueba de ADN al menor. No es todavía el proceso de impugnación, sino es un proceso donde se va a hacer una prueba previa. Y en ese caso, pues el juez ordena y ya citará también a la madre a que se haga la prueba los tres. Si definitivamente no se puede hacer esa prueba y nos toca irnos a un proceso de impugnación de paternidad, los despachos, los juzgados de familia son muy insistentes en que se practique la prueba porque es la prueba reina en una impugnación. Pero hay madres que efectivamente evaden totalmente la prueba, nunca asisten, no llevan al menor, incluso habiendo orden de conducción del despacho, se ocultan al menor y no dejan tomar la prueba. En este caso, el juez finalmente, pero claro que son procesos pues que se dilatan bastante porque el juez es muy insistente en fijar fechas para hacer la prueba en aras de proteger mucho al menor, que es la parte débil en este proceso. Entonces, en esos casos el juez pues no tiene más opción que por esa reticencia que tiene la parte de llevar al menor a la prueba y de asistir a esa persona a la prueba, pues falla, y esos fallos pues pueden ser favorables al que está impugnando la paternidad por la reticencia que tuvo la persona de asistir a tomarse la prueba. Entonces, pues esos son todos los escenarios para, digamos, solventar la pregunta de la doctora, de la señora Angie Molina. Queda de pronto una inquietud, doctora, y es el punto en el que de pronto, ¿qué pasa con las obligaciones que está teniendo ese padre o ese progenitor frente a pronto ese hijo que posiblemente no es de él, durante el término de ese proceso, que mantiene las obligaciones aún conociendo que no es el padre, o hay que esperar la sentencia? ¿Cuál es más o menos este trámite que se le da en este caso? Si así haya una prueba de ADN, mientras que la misma no sea reconocida en un fallo por un juez y determine que realmente él no era el padre en ese fallo, pues ese padre tiene que seguir respondiendo normalmente con sus obligaciones. Los jueces en estos temas al que más protegen es al menor, que digamos no es el culpable de la situación. Entonces el padre tiene que seguir respondiendo. Incluso hay muchos procesos que se dilatan en la impugnación o se demoran tratando de ubicar al padre biológico en aras de que ese menor no vaya a quedar desprotegido. Entonces el juez trata de hacer lo posible por determinar quién es el padre biológico, y por eso en el interrogatorio de parte a la madre, pues le cuestiona ese tema, quién es el padre biológico, y si la madre da el nombre, pues citan a esa persona dentro del proceso para que ese menor en lo posible no vaya a sufrir de pronto la situación de no tener quien le preste alimentos. Pero llega un punto en que si no se puede establecer quién es el padre biológico, pues el juez tendrá que tomar una decisión, aunque a veces la dilatan mucho cuando no está determinado ese padre. Bueno, yo creo que con esta pregunta Doctor, última ya... ¿Sí? Sí, señor. Bueno, sobre el tema, este tema de la impugnación de paternidad es un tema muy álgido, como usted lo decía, un tema que tiene mucha tela donde cortar y que sobre todo hay muchas formas, ¿no?, de solicitar la impugnación de paternidad por muchos motivos. Me hace acordar de un tema, y eso hace parte de la casuística que ha manejado Derecho por Pinal como empresa jurídica, de una señora que demanda una pensión de un miembro de la fuerza pública fallecido en actos del servicio, y que
se tuvo conocimiento después de la muerte del miembro de la fuerza pública que el hijo no era de él. Afortunadamente él se había hecho una prueba de ADN, como lo establece la ley, pero no se había iniciado el proceso, o sea que la prueba ya estaba caduca, pues ya no servía porque había pasado los 140 días. ¿Cómo se inicia el proceso? Pues cuando la mamá del miembro de la fuerza pública se dio cuenta, o le entregó en sus papeles, cuando entregaron sus documentos y sus elementos personales en la unidad policial, vio la prueba y con el solo conocimiento, desde ese momento que él dijo, es que tengo conocimiento que ese niño no es de mi hijo, se comenzó el proceso y se ganó la pensión a favor de la mamá, porque si no, se hubiera quedado la pensión a favor de un hijo que no era del mundo, perdónenme, lo digo así, y la mamá había quedado totalmente sin pensión y abandonadita. Era una señora de campo, entonces afortunadamente se logró con los abogados de derecho y propiedad enderezar ese proceso y logramos que la pensión se le reconociera a la mamá, a pesar de que la prueba de ADN ya era más de 140 días. Esa era una acotación de la casuística que lleva derecho y propiedad. Bueno, muchas gracias, doctor Chacón, por este ejemplo y digamos que esta situación que ya se presenta y que se ha presentado, que a pesar, digamos, que de algunas circunstancias logramos con la experticia de nuestros abogados obtener resultados valiosos y de gran efectividad para nuestros usuarios y clientes. Les agradecemos a todos ustedes, especialmente a la doctora Luzari Cubillos por esta capacitación del día de hoy. Y los invitamos para que el día de mañana se conecten nuevamente con nosotros en una nueva capacitación denominada estafa o incumplimiento de contrato, para que por favor entonces todos los interesados, igualmente importante conocer de este tema, porque pues se presenta mucho y también pues es importante saber en qué situaciones podemos actuar y bajo qué argumentos, ¿no? Los invitamos a que nos sigan en redes sociales. Recuerden, nos pueden escribir por cualquier medio, página web, redes sociales, correo electrónico, directamente al teléfono, a los teléfonos que aparecen en pantalla. Lo importante es que usted pueda solucionar su situación, que nosotros podamos apoyarle en su caso. Importante lo que nos decía el director del centro de estudios de todas las situaciones que hemos logrado, digamos que sacar a flote para el beneficio de todos nuestros usuarios y clientes. No olviden día de mañana el tema de estafa o incumplimiento de contratos. Recuerden que estas capacitaciones quedan alojadas en nuestro canal de YouTube, Centro de Estudios Derecho y Propiedad S.A. Ahí pueden encontrar esta capacitación y todas las capacitaciones que hemos brindado en esta época de confinamiento y más contenido. Importante que pueda usted visualizarlo y que pueda pues también dejarnos sus comentarios, escribirnos, si de pronto conocer otro tema jurídico, también nos pueden escribir. Y bueno, nos vemos entonces el día de mañana, 9 de la mañana. Pasen un feliz día, que estén bien. Chao, chao.